Introducción a los circuitos eléctricos de corriente directa. Programa en Octave y RStudio del teorema de Thevenin, gráficas de corriente, tensión y potencia. En el video anterior titulado Teorema de Thevenin, se resolvió el siguiente problema en el que se pedía determinar el circuito equivalente de Thevenin entre las terminales AB y calcular la máxima potencia que podía transferirse a la carga variable RL. Como resultado, se obtuvo este circuito equivalente y se determinó que la máxima transferencia de potencia sería igual a 7.5904 watts. En adición, se mostró la gráfica de la potencia en función de la resistencia eléctrica de la carga variable. Como se prometió, en este video se presentará un tutorial para explicar cómo desarrollar un pequeño programa que permita generar dicha gráfica junto con las de la corriente y el voltaje. Primero, se enseñará cómo hacer el programa en el software Octave y después en RStudio. Antes de comenzar, se plantearán algunas ecuaciones que se emplearán más adelante en el desarrollo del código. Recordemos que el objetivo es trazar las gráficas de la corriente, el voltaje y la potencia en la carga variable en función de su resistencia eléctrica, así que es necesario hacer su respectiva formulación matemática. Empezando por la corriente, a la que se le llamará IRL, si se utiliza la ley de Ohm puede deducirse que ésta será igual al cociente de la tensión VTH entre la resistencia equivalente del circuito. Gracias al teorema de Thevenin, el circuito equivalente consiste en dos resistores conectados en serie, así que la resistencia equivalente será igual a la suma de RTH más RL. Recordar que RTH es la resistencia de Thevenin y RL la resistencia de la carga variable. Posteriormente, la tensión de la carga VRL también puede calcularse a partir de la ley de Ohm multiplicando a la corriente IRL por la resistencia RL. Por último, ya que se conocen en este punto tanto a la corriente como al voltaje, se pueden calcular la potencia eléctrica disipada en la carga como el producto de VRL por IRL. Ahora sí, comenzaremos a explicar cómo desarrollar el código del programa desde el software Octave. Para ello, el primer paso, lógicamente, es iniciar Octave y crear un nuevo script. Lo anterior puede hacerse ya sea desde File, Create, New Script, u oprimiendo el icono que se muestra a continuación, que a simple vista puede identificarse como una especie de hoja con un asterisco amarillo en su esquina superior derecha. Acto seguido, emergerá la siguiente ventana con la etiqueta Unnamed, que es precisamente el nuevo script que se acaba de crear y cuya etiqueta cambiará de nombre en cuanto se le dé uno, antes de correr el programa. Basta con mencionar que el código deberá escribirse justo aquí, en caso de que sea la primera vez que utilizan Octave y apenas se están familiarizando con su interfaz gráfica. Una vez creado el script, comenzaremos a escribir el código del programa empezando por definir a las variables conocidas para después calcular a la corriente IRL y la tensión VRL. La recomendación personal es que lo primero que debe escribirse siempre son las siguientes dos líneas: CLC para limpiar el command window y clear all para eliminar todas las variables, funciones y demás elementos que posiblemente se hayan quedado guardados en Octave. Después, se generará un vector con valores linealmente espaciados para la resistencia eléctrica de la carga, el cual se guardará en una variable que precisamente se llamará RL. Esto se logra con la ayuda de la función linspace, donde deberemos escribir primero el límite inferior, seguido del límite superior, y por último escribir el número de elementos que tendrá dicho vector. En este caso se decide que la resistencia de la carga variable irá desde 0 hasta 100 ohms, y que el número de elementos dentro del vector serán 500. Luego, se define otra variable que va a representar al voltaje de Thevenin, la cual será nombrada VTH e igualada a 10.1205. En adición, se define la última variable conocida del circuito equivalente, la resistencia de Thevenin, la cual se nombra como RTH y se iguala a 3.3735. Subsecuentemente, ya se puede calcular a la corriente IRL mediante la ecuación que se planteó al inicio del video. Nótese que VTH y RTH son constantes, mientras que la resistencia RL fue definida como un vector. Por lo tanto, antes de escribir el operador matemático de división, es necesaria la adición de un punto. Esto se hace en Octave para especificar que se desea que esta operación se haga para cada elemento del vector RL, de manera que la variable IRL será también otro vector. Después, se prosigue con el cálculo de la tensión VRL a partir del producto de la corriente IRL por la resistencia RL. Nuevamente, como estamos hablando de vectores, antes de escribir el operador matemático de la multiplicación en Octave, es necesario colocar un punto para indicar que esta operación debe de repetirse para cada elemento. En este momento probablemente ya queda claro que VRL será también un vector. Pasando con la siguiente parte del código, se continuará con el cálculo de la potencia eléctrica disipada en la carga, encontrar a la potencia máxima y al valor de la resistencia RL que permite alcanzar dicha potencia.
Para calcular la potencia hay que utilizar la ecuación planteada al inicio del video, la cual especifica que la potencia disipada en la carga será igual al producto de la corriente que circula a través de ella por su tensión. En este contexto, lo anterior se traduce en el producto de IRL por VRL y cuyos resultados se guardarán como un vector en la variable llamada PRL. Ahora que se tiene el vector de la potencia eléctrica, lo siguiente será encontrar a la potencia máxima con ayuda de la función max. Esta sirve precisamente para devolver el valor máximo dentro de un vector. Simplemente se debe describir dentro del paréntesis al vector del que se busca encontrar el valor máximo. En este caso es PRL, y se guarda en una variable nombrada como Pmax. Luego, también es de interés conocer el valor de la resistencia RL que permite alcanzar la máxima transferencia de potencia. Así que primero hay que ubicar la posición del valor de Pmax dentro del vector PRL. Esto puede hacerse con la ayuda de la función find, la cual devuelve la posición del elemento dentro de un vector que cumple con cierta condición. En este caso, la condición que nos interesa es que el elemento dentro del vector PRL sea igual al valor de la potencia máxima Pmax, así que solo hay que escribir dentro del paréntesis PRL igual a Pmax. Con el índice de la ubicación ya descubierta, es posible encontrar el valor de la resistencia RL que permite alcanzar la máxima transferencia de potencia escribiendo RL seguido de un paréntesis y, dentro de él, el resultado que haya arrojado la función find. En este caso, este resultado se guardó en una variable a la que se le llamó indx. En este punto, se cuenta con todos los cálculos necesarios y suficientes para poder pasar a las gráficas. Empezando por la gráfica de la corriente, primero se generará una ventana de figura en Octave mediante figure, seguido de un paréntesis y un número para identificarla, que al ser la primera se coloca un 1. Esta primera ventana de figura servirá para mostrar la gráfica en cuestión. Seguido de esto, se escribe la instrucción para graficar a IRL versus RL mediante la función plot. Dentro del paréntesis hay que escribir primero al vector o la variable que estará asociado al eje horizontal y después al del eje vertical, que en este caso son RL e IRL respectivamente. Lo que sigue es añadir algunas etiquetas al gráfico, siendo la primera la del eje horizontal. Esto se hace mediante xLabel, seguido de un paréntesis y dentro de él, el texto que se desea mostrar como etiqueta del eje horizontal. Lo que se propone es resistencia de la carga RL. Después se hace lo mismo para el eje vertical a través de ylabel y lo que se propone para escribir es corriente IRL. Hecho esto, se le debe indicar a Octave que conserve este gráfico escribiendo hold on. Posteriormente se crea otra ventana de figura con figure 2 para graficar ahí a la tensión en función de la resistencia eléctrica. Entonces habrá que escribir después plot RL, VRL y, al igual que en el gráfico anterior, añadirle las etiquetas a los ejes utilizando xLabel y ylabel. Lo único que cambia es que la etiqueta del eje vertical, en este caso, será voltaje VRL. Hecho esto, se vuelve a escribir hold on para que Octave conserve el gráfico. Ahora pasamos a escribir las líneas de código necesarias para hacer la última gráfica, la potencia en función de la resistencia de la carga variable, e indicar en ella la ubicación de la potencia máxima. Para esto, se genera una última ventana con figure 3, se grafica mediante plot RL, PRL, se le añaden las etiquetas correspondientes a los ejes y se conserva el gráfico mediante hold on. Luego, se grafica en la misma figura al punto que corresponde con la ubicación de la potencia máxima. Esto se logra escribiendo nuevamente plot y, dentro del paréntesis, las coordenadas de dicho punto, que son rpmax para el eje horizontal y pmax para el eje vertical. Como se trata de un punto, se le añade al final un asterisco entre comillas simples para que sea fácil distinguirlo. Claro, para este punto, puede que ya sea trivial el hecho de tener que escribir al final hold on. Pasamos así a la última parte del código, que consistirá en mostrar señalamientos adicionales para facilitar la ubicación de la potencia máxima, su valor y el valor correspondiente de RL. Primero, trazaremos una línea punteada para indicar la ubicación en el eje vertical de Pmax. Esto se hace mediante plot, solo que ahora se coloca dentro de los paréntesis un par de vectores con dos elementos cada uno. El primero servirá para señalar de dónde a dónde se desea trazar la línea en el eje horizontal, y el segundo para especificar lo mismo en el eje vertical. En este caso, se desea que la línea parta del origen y llegue a rpmax, permaneciendo a la misma altura Pmax. Lo que está escrito al final entre comillas simples es para especificar que la línea sea punteada y de color negro.
Posteriormente, se concatena un string que tendrá la información sobre el valor de la potencia máxima. Esto se hace con la ayuda de la función strcat, solo que también hay que añadir la función num2string para pasar a pmax de un número a un string. En adición, este texto se guarda en una variable que llamaremos e1. Así, para mostrar dicho texto en el gráfico, basta con utilizar la función text. Dentro del paréntesis hay que colocar las coordenadas en las que se ubicará dicho texto en la gráfica, y por último el string que quedó guardado en e1. En este caso, se eligió un valor de 0.2 para la coordenada en el eje horizontal con el objetivo de dejar cierto margen al texto y al gráfico para que se distinga, y lo mismo para la coordenada vertical que debe quedar aproximadamente a la altura correspondiente a pmax. Finalmente, este proceso se repite para la ubicación de la potencia máxima en el eje horizontal, que tiene que ver con el valor de RL asociado a ella. Con respecto a plot, ahora el interés es trazar una línea vertical ubicada en rpmax, razón por la que el primer vector es rpmax, rpmax, mientras que el segundo es 0, pmax, para que dicha recta vaya desde 0 hasta el punto de la potencia máxima. En el caso del string, lo que cambia es que ahora debe presentarse el valor de rpmax, y el resto solo es mostrar el texto en el gráfico y conservarlo. Así, el código del programa en Octave ha quedado terminado. A continuación se presenta un pequeño corto en el que se ilustrará su funcionamiento. Primero, se ve cómo se van pegando los segmentos del programa que se fueron explicando poco a poco, de entre ellos los cálculos de la corriente, la tensión, la potencia y por último las gráficas. Terminando de escribirse, habrá que hacer clic en el botón de Save File and Run, y como podemos ver, el resultado es el esperado, ya que el programa nos genera las tres gráficas en tres figuras por separado. Primero, la gráfica de la corriente, luego, la gráfica de la tensión, y por último, la gráfica de la potencia. Como nota adicional, para que los cálculos y las curvas tengan un mayor grado de exactitud, habrá que hacer más grande al vector RL. Recuerden que en este caso utilizamos 500 elementos desde la función linspace. La sugerencia sería entonces que coloquen un número mayor como 1000, 10.000, 100.000, 1.000.000, pero con cuidado, siempre deben tener en cuenta la capacidad de sus computadoras. Ahora, pasaremos al software de RStudio. Como ya se presentó a detalle la metodología, aquí solo se explicarán las diferencias más notorias con respecto al software Octave a la hora de escribir el código, con el objetivo de no extender de manera excesiva el video. El primer paso, naturalmente, será iniciar RStudio y crear un nuevo R-Notebook, dando clic en File, New File y R-Notebook. Seguido de esto aparecerá la siguiente ventana y el código lo deberemos de escribir justo aquí. Lo que se sombrea en color azul oscuro viene siendo el texto en forma de comentarios que puede eliminarse. Hecho esto, ya se puede comenzar a escribir el código. Las primeras líneas tienen la misma función que en Octave, solo que, como podrá notarse, habrá ciertos cambios en las funciones utilizadas y en la notación. Primeramente, a diferencia de Octave, no es necesario escribir el punto y coma al final de cada línea de código, además de que tampoco se necesita de una notación particular a la hora de operar con vectores, al menos para las operaciones que se hacen aquí. Con respecto a las funciones, para generar al vector RL con valores linealmente espaciados, se tendrá que utilizar la función sec. Dentro de ella se especifica al límite inferior escribiendo from igual a 0, el límite superior con to igual a 100 y el espacio entre elementos con by igual a 0.05. Dicho sea de paso, entre más pequeño sea este valor, mejor exactitud habrá en los cálculos. En la siguiente parte, que consiste en calcular la potencia y hallar tanto a la potencia máxima como al valor correspondiente de RL, los cambios son nuevamente la notación al momento de operar con los vectores de IRL y VRL, además de la función para hallar la ubicación de la potencia máxima dentro del vector PRL. En este caso, la función se llama match, y dentro de ella se debe indicar primero el valor que se desea encontrar dentro del vector y después el vector en cuestión, siendo Pmax y PRL respectivamente. Por otro lado, para seleccionar a la resistencia asociada a dicha potencia máxima, en lugar de usar paréntesis, se deben de utilizar corchetes. Para hacer las gráficas de la corriente y de la tensión, a diferencia de Octave, solo se requiere de una línea de código por gráfico. Primeramente, en el caso de la corriente en función de la resistencia, basta con escribir plot seguido del vector asociado al eje horizontal,
luego el vector asociado al eje vertical, de ahí las etiquetas de los ejes mediante el uso de xlab y ylab, y por último algunas especificaciones para darle cierto formato. En esta función, type se utiliza para especificar cómo se van a representar los puntos en el gráfico, y se escribe L entre comillas para indicar que se desea que cada punto se una mediante líneas. Por otro lado, col se utiliza para darle un color específico a la curva, y en este caso se elige azul. Todo esto se repite para la gráfica de la tensión VRL versus la resistencia RL. Los cambios son simplemente el intercambio de la variable IRL por VRL y el texto en YLAB. Posteriormente, para hacer la gráfica de la potencia, hay que repetir también el código, con la diferencia de que en vez de VRL se colocará PRL, y que la etiqueta YLAB llevará escrita la palabra potencia. Antes de continuar, cabe mencionar que cada vez que se escriba plot en RStudio, el software generará un gráfico en una ventana distinta. Subsecuentemente, para poder graficar el punto Pmax en la misma figura creada para la gráfica de la potencia, se tendrá que utilizar una función distinta de plot. Esta función en el lenguaje de R se conoce como points, y lo que hay que escribir dentro de su paréntesis es algo muy parecido a lo que se escribe con la función plot. Solo se deben de indicar las coordenadas y darle cierto formato. En este caso se le asignará un color rojo y con type igual a o entre comillas, se pide graficar al punto en forma de un círculo. Finalmente, para trazar las líneas punteadas que indicarán la ubicación de la potencia máxima, se deberá utilizar la función lines y colocar dentro de ellas un par de vectores de 2 elementos para especificar de dónde a dónde se desea trazar dichas rectas. Esto es prácticamente lo mismo que se hizo en Octave, con la diferencia de que los vectores se escriben como una C acompañada de un par de paréntesis, en lugar de solo un par de corchetes, y que para indicar que se desea que las líneas sean punteadas hay que escribir al final LTY igual a 2. Después, para concatenar los strings con la información del valor de la potencia máxima y el valor de la resistencia eléctrica de la carga variable que permite alcanzar dicha potencia, hay que utilizar la función paste. Además, para convertir una variable de tipo numérica a string, la función que se usa en el lenguaje de R es toString. Por último, se muestra dicha información en el gráfico mediante la función legend. En esta se escribe entre comillas top right para pedir que el texto se muestre en la esquina superior derecha, y después un vector que contenga los strings concatenados. Así, el código del programa en RStudio ha quedado terminado. A continuación se presenta un pequeño corto en el que se muestra el código completo en un R Notebook, que en este caso ya había guardado con un nombre particular, y para poder correrlo, hay que oprimir el botón de Run Current Chunk. Hecho esto, se generarán las 3 gráficas que se esperaba obtener. Nuevamente, la primera de ellas es la gráfica de la corriente en función de la resistencia eléctrica. La segunda es la gráfica de la tensión en función de la resistencia eléctrica. Y por último, la tercera es la gráfica de la potencia en función de la resistencia. En ella, el punto máximo está señalado con un círculo rojo y los valores de la máxima potencia y de la correspondiente resistencia eléctrica RL se muestran en un recuadro en la esquina superior derecha. Con esto, concluye este tutorial. Si quieren repasar el tema del teorema de Thevenin, les recomiendo que revisen el video subido en este mismo canal llamado Teorema de Thevenin. En adición, hay otro programa que se desarrolló en Octave para el tema del tiro parabólico en el curso de Introducción a la Dinámica. Si les interesa, este video se titula Tiro parabólico, segunda parte, tutorial Octave MATLAB. Siguiendo con el orden del curso de circuitos eléctricos, en la siguiente clase se abordará el tema del teorema de Norton. Un saludo y nos vemos en el próximo video.